Me pasó un poco también cuando los chicos me invitaron a dar la presentación. La primera pregunta que les hice es, ¿de qué quieren que hable? Porque es un evento, no sé, hay gente que ya está trabajando en diseño de servicios, que voy a venir a contarles yo de diseño de servicios. Una cosa es ir a hablar a la facultad, que por ahí no saben mucho, están con la cabeza en otra cosa, y acá es distinto. Y entonces lo que ellos me sugirieron es hablar un poco de qué pasa cuando terminamos de estudiar y nos queremos meter en un campo nuevo, en una cosa que está creciendo, porque el diseño de servicios en Argentina no es un campo que tenga una trayectoria muy larga. El diseño de servicios, el diseño de experiencias, el design thinking, UX o todo ese campo gigante. Y un poco esa conversación derivó en esta idea de que estamos trabajando en un campo que está cruzado por un montón de disciplinas, en la que el diseño es una partecita. Y como nosotros, vi que muchos levantaron la mano cuando preguntaron quiénes eran diseñadores, somos diseñadores, y un poco estamos formados en la idea del protagonismo del proceso de diseño, por lo menos en mi caso fue así, con un paradigma, yo diría ya obsoleto, en el que el diseñador es el dueño del resultado. Y entonces mi idea era un poquito empezar con esto, un poco con lo que viví yo a partir de lo que a mí me pasó cuando terminé la carrera y de los replanteos que uno se hace cuando están terminando de estudiar y qué voy a hacer ahora y bueno, tengo que rendir un final, pero el año que viene, ¿qué hago? Entonces, yo me suelo presentar como diseñadora industrial. Hice una maestría, tengo otros posgrados, pero en el fondo sigo identificándome con esa disciplina de base con la que me formé y es una de las maneras de entender el mundo. Ahora voy a avanzar un poquito sobre eso, pero en esta identificación de lo que hacemos, a veces se va una parte solamente de lo que somos. Porque yo soy diseñadora, pero también soy docente, investigadora, trabajo como consultora, pero soy madre, hija, amiga, compañera, jugadora de vóley, amateur. Y hago un montón de cosas, y en realidad todas esas cosas suman a lo que soy como profesional, de la misma manera que suman a lo que son ustedes como profesionales. Y todas estas cosas, además, hace más tiempo quizás que las hago que ser diseñadora. ¿Y cómo no nos podemos identificar con esas otras partes? ¿Cómo no tomamos todas esas partes dentro de nuestra propia construcción profesional? ¿Cómo usamos esa información que tiene que ver con el resto de nuestra vida, que no fueron los 6 años que estuvimos, bueno, yo digo 6 años, pero podrían ser 5, 7, 15, no sé, lo que haya llevado a cada uno. Entonces el punto de partida es esto, ¿qué pasa cuando tengo el título y tengo que pensar qué voy a hacer? Algunos previsores ya lo empezaron a pensar antes y tienen definida más o menos el perfil. Por suerte, en los últimos años también hubo muchas oportunidades de trabajo, entonces algunos ya están estudiando en el transcurso de la carrera en campos que son interesantes desde el punto de vista del despliegue profesional. Pero me parece que la encrucijada a la que nos enfrentamos una vez que tenemos el título en la mano, una vez que ya nos tiraron los huevos, nos bañamos, nos sacamos el olor a mostaza, empiezan a aparecer todas las preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que aprendí? En mi caso, yo estudié 6 años diseño industrial, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿A dónde voy con este conocimiento? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿En qué cosas? ¿Cómo también puedo sacarle el máximo provecho a lo que sé y a lo que soy en función de un objetivo que sea más grande que simplemente ganar un sueldo y vivir, digamos, cómodamente?
también desde el punto de vista de la perspectiva, cómo puedo desarrollar el potencial, cómo despliego hacia adelante, porque el proceso de aprendizaje, y es una de las cosas que a mí más me interesa plantear, no termina cuando terminamos la universidad, sino que empieza en ese momento. Y la mayor parte de nuestra carrera nos forma después de que terminamos de estudiar. Cuando me presento siempre digo yo soy diseñadora de deformación profesional. Es una pequeña deformación, es un golpe que me dieron, pero después, todo el resto de los años, hace 16 años que me recibí, es reacomodar, emparchar ese primer golpe que me dieron en la universidad. Es tratar de amoldarme a lo que quiero ser como profesional, a lo que quiero hacer en mi vida profesional. Y por supuesto, cómo me integro, cómo me involucro en un segmento específico de trabajo, cómo hago que esto que yo soy tenga provecho y agregue valor a ese contexto de trabajo. Y en estas preguntas un poco a mí me da la sensación de que se dibuja esa encrucijada, esa idea de cuáles son los caminos que tengo para tomar. En principio yo veo que hay por lo menos dos. Por supuesto que es un campo abierto y uno puede crear su propio camino. El primer camino es el camino de la especialización y es un poco cumplir con el estereotipo para el que me formaron. Si yo soy diseñadora industrial, debería estar diseñando productos, muebles, juguetes, no sé, ya me olvidé lo que era eso, pero no importa. Lo que se les ocurra a ustedes, artefactos electrónicos, lo que quieran. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no me veo ahí? ¿Qué pasa si yo siento que eso no es lo que yo sé hacer bien? Si siento que eso no es lo que en el fondo me atrae, me resulta divertido, atractivo, llamativo, no sé. Y entonces aparece el otro camino, el camino yo lo llamo de la desespecialización, es decir, meterme en un campo que no tiene que ver con mi profesión en particular, sino que tiene que ver con la búsqueda de atacar o solucionar o resolver situaciones asociadas con problemas globales en los que puedo hacer un aporte, pero que no tengo todo el conocimiento. Entonces lo que necesito es integrarme a una red que me permita complementar lo que yo sé con lo que saben los demás y trabajar de una manera más colectiva. Si pensamos en la formación profesional de los diseñadores, van a poder darse cuenta que hay una tendencia muy fuerte al trabajo individual. Un poco porque tiene que ver con la estructura académica y con la burocracia, llamémosla universitaria, que es que te tengo que evaluar a vos como estudiante y vos tenés que tener tus calificaciones y no podés hacer todos trabajos colectivos porque siempre hay un vivo que no hace nada y va ganando la... No sé a quién se le ocurre que puede suceder eso, pero digamos que tiene cierta lógica. Pero esa tendencia del trabajo individual está muy exacerbada en la formación profesional. Sí, hay una parte que es operativa, que necesito tener una nota para un estudiante A y un estudiante B, y hay otra que es cuánto estimulamos en la formación académica el trabajo colectivo, pero colectivo de verdad, no un trabajo práctico en el que yo hago de la página 1 a la 5, vos de la 6 a la 8 y así sucesivamente. Y esto tiene que ver con el campo de la desespecialización, el campo de construir la profesión en función de otra cosa, en función del trabajo colectivo, de la construcción colectiva, en función de otros problemas, en función de otras situaciones. Para jugar un poco, lo que vamos a hacer, voy a usar una plataforma, así hacemos más interactiva la cosa.
Yo ahora voy a poner una pregunta. Ustedes tienen que, todos están conectados a internet, se conectaron al Wi-Fi. Saquen los teléfonos, se conectan al Wi-Fi. Voy a poner ahora una pantalla con una pregunta y ustedes tienen que entrar en una web que ahora les voy a mostrar, poner un código, les va a aparecer esa pregunta y la van a contestar para que discutamos los resultados de sus respuestas. Bien, la web a la que tienen que entrar es esta que dice ahí arriba, no sé si la ven, www.menti.com, y ponen este código que aparece ahí, 365151. A medida que ustedes vayan contestando, estos numeritos se van a empezar a mover. La pregunta es, ¿cuánto de los contenidos disciplinares de la carrera, del contenido instrumental, yo estudié diseño industrial, cuánto del diseño de producto uso todos los días en mi trabajo? Sí, no, paciencia, tengámosle paciencia. Pero va, ahí van viendo cuántos contestaron, ¿no? ¿Cuántos somos más o menos también? ¿200? 100 algo. ¿La mitad? No, un tercio vamos. El punto, me salió bien el ejercicio, quiero decir, porque tenía miedo, a ver si todos me ponen mucho y después no sé qué decir. Bueno, el punto era que en realidad, en este campo en particular, es difícil que usemos, que ejecutemos instrumentalmente lo que aprendimos en la carrera. ¿Quiénes no son diseñadores? Levanten la mano. Bien. ¿Y de qué carreras hay? Comunicación. Comunicación. Ingeniería. Organización industrial. Medicina, muy bien. Edición. Sí, comunicación ya está. ¿Alguna otra? Marketing. Sistemas. Bien, hay variado. Hay disciplinas que no parecen cercanas al diseño. Comunicación, más o menos está cerca. Marketing, más o menos está cerca. Pero medicina no está cerca. ¿No? No hay ningún contador, pero en los proyectos hay un montón de gente rara. Mira, 109 ya estamos. Lo interesante también es que hay un grupo grande, es un tercio más o menos, poquito más de un tercio, que es suficiente. Y ese suficiente tiene que ver con que nos quedamos con algo de esa formación original que reinterpretamos y que aplicamos de una manera creativa. No es una manera lineal. No tomamos linealmente lo que a mí me dijeron en la facultad que un diseñador industrial tenía que hacer y me siento con un cliente y hago exactamente eso, sino que me quedé con un pedacito y lo ejecuto de la manera que a mí me parece, de la manera que logré que eso funcione. Bien, voy a volver a la presentación, igual pueden seguir contestando, después los resultados los bajamos y cuando terminamos ustedes mismos pueden bajar en la aplicación el resultado de un PDF de todo esto. Entonces, este campo, el campo del diseño, de experiencias, de servicios, de design thinking, UX, diseño centrado a las personas, etc., es un campo, de nuevo, en el que aparecen un montón de disciplinas y un montón de saberes convergen en esta situación, en estos contextos de trabajo. El punto es que nosotros somos una de estas flechitas que llegan al campo y tenemos que entender qué cosa, como decían los chicos antes, qué es lo que yo traigo para aportar. Ese autoconocimiento de cuál es mi superpoder, el dedito, tiene que ser útil en estas situaciones. Si no es útil en estas situaciones, tengo que volver a pensar qué otra cosa puedo traer. En general todo es útil, porque acá estos contextos son bastante caóticos, entonces todo lo que traigan va a ser bienvenido. No, está bien. Lo que es interesante es que este campo también está lleno de gente rara.
¿Sí? Gente que piensa diferente. ¿Por qué? Porque llegó con una inquietud distinta. Es un poco esta búsqueda de la desespecialización la que nos trae. Por algún otro motivo puede ser que si alguno pensó que se iba a ser millonario, ya les digo que no es tan fácil el tema. Pero sí hay gente rara, gente que viene de disciplinas muy diferentes, que piensa de maneras distintas, que tiene conversaciones y conocimientos raros. Estamos hablando, no sé si les pasó, pero en el café o en el almuerzo terminás hablando de temas que nunca en tu vida pensaste que ibas a estar hablando. ¿Por qué? Y porque uno se junta con gente rara. Pero esta gente rara, también ser raro, yo me siento rara en un montón de contextos en los que trabajo, también me hace sentir un poco outsider. Es como que estoy trabajando en esto, pero no siento que sea mi espacio, que sea mío, que yo pertenezca a este lugar. Eso obviamente hay que hacer mucho trabajo para apropiarse del espacio. Pero me hace sentir outsider. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes sintieron que no sabían muy bien lo que estaban haciendo en el lugar? Bien, levantan la mano, muy bien. Y no están solos, chicos, no están solos. Esto mismo a veces te da la sensación de frustración. ¿Por qué? Porque enfrentamos problemas o situaciones en las que no tenemos todo el conocimiento. Y el miedo a equivocarme, el miedo a que los otros se den cuenta que yo no sé, ¿no? Como a dibujarla un poco, a ver qué pasa. Me puede generar una sensación de frustración o una sensación de no terminar de encajar, ¿no? Y también la sensación de que nadie me entiende. Porque yo hablo en un código y el otro no tiene ese código. Y estamos discutiendo 1 hora y al final parece que hablamos de lo mismo, pero nos dimos cuenta 3 días después. ¿O no? Sí, muy bien. No me siento tan mal, chicos. Bueno, todo este campo, todo este, digamos, conjunto de sensaciones y de emociones tiene que ver precisamente con el estado en el que está el contexto hoy. Es un contexto, es un campo que está en formación, que está creciendo, que está en plena ebullición. No es un contexto totalmente estable, en donde los roles ya están definidos, ya se sabe lo que se espera de cada uno de los profesionales, se sabe lo que se espera de los resultados de los procesos. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que queremos lograr. ¿Sí? Algunas organizaciones más formalmente, otras menos formalmente, pero está todavía moviéndose, está todavía trabajando la construcción del espacio. Y esto en algún momento va a pasar, pero no vamos a dejar de ser raros. ¿Qué es entonces esta transdisciplina? ¿Qué es esta idea del espacio de trabajo cruzado por todas estas disciplinas, unidas por la preocupación de resolver problemas? En principio, yo digo, es un espacio que no es de nadie y es de todos. Cuando trabajamos en estos proyectos, ninguno siente que pertenezca a esa situación, por lo menos al principio. Con el tiempo uno va agarrándose del campo, pero en principio la pregunta de ¿qué hago yo acá en este proyecto? Es una pregunta que es frecuente. ¿Qué estoy haciendo en esta situación? Pero en el fondo sí hay como ese miedo o esa inseguridad de qué es lo que estoy haciendo, se compensa con bueno, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pero estamos todos juntos. No se suelten las manos, chicos, cuidado, vamos que venimos. ¿Y dónde se da? Se da en general en esta lógica de los entornos VUCA. ¿Quién escuchó hablar de eso? Todos tienen que ver. Muy poquitos, bueno. Entornos VUCA son
entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Es decir, cuando un problema, cuando una situación en la que yo estoy trabajando presenta características que hacen que sea difícil de resolver. ¿Por qué? Porque es volátil, porque eso cambia todo el tiempo. Cuando yo estoy diseñando un servicio, como decían los chicos, no voy a tener una situación estable, porque lo que es válido hoy, mañana puede no ser válido, porque las reglas cambian, porque la gente cambia, porque los sistemas cambian, porque el macro contexto cambia, y eso implica que no pueda diseñar de la manera que me enseñaron en la facultad, en donde yo supongo una situación futura basada en la proyección del diagnóstico de lo que pasa hoy, y digo, esto no va a cambiar de hoy a mañana cuando yo traiga el producto. La mayoría de los proyectos en los que trabajamos dentro del campo del diseño de servicios no tienen esa seguridad, no te dan esa certidumbre. Y entonces esta misma complejidad, volatilidad, incertidumbre y ambigüedad exige, ya no es una ventaja, es una exigencia, exige combinar enfoques, combinar miradas. Para entender esos problemas y para poder actuar sobre el problema necesito tener un sociólogo, un antropólogo, un ingeniero, un contador, una persona de negocios, un diseñador, un filósofo, un arqueólogo. Depende del problema, voy a necesitar miradas que me ayuden a traer, con marcos teóricos, con marcos metodológicos, con herramientas que me ayuden a agarrar ese problema y a ordenarlo, ¿sí? A poder clasificarlo. ¿Para qué? Para poder entender sobre qué cosas puedo operar y sobre qué cosas no. También esta lógica de la combinación de miradas es la que alimenta la diversidad de saberes, estas conversaciones raras. Estar hablando de biotecnología en la mesa del almuerzo, y bueno, para mí es cotidiano, yo trabajo con biotecnólogos, entonces no me parece raro, pero la primera vez decía, ¿cómo llegué a esta conversación? Y esa información, a pesar de que sigo sin entender un montón de cosas, va quedando en la cabeza, va procesándose de maneras también raras, y en algún momento vuelve a aparecer esa idea. Me despierta conexiones que en principio no tenían. Y eso se llama, en la teoría de la gestión del conocimiento, se llama redundancia. Es información que tenemos en la cabeza, en principio que parece inútil, que parece que no voy a aplicar nunca, pero en algún momento me permite visualizar una cosa que antes no veía. Me permite hacer una conexión con lo que tengo que resolver, una analogía, una metáfora de lo que tengo que resolver. Y esos procesos son claves mientras más gente conozca, mientras más conversaciones tenga, mientras más temas lea. Y por lo tanto, también esta idea de trabajar en la transdisciplina me demanda otras habilidades, que no son la de diseñar en el sentido literal. Tengo que tener, como decían los chicos, autonomía, tengo que tener capacidad de coordinación con otros, tengo que poder establecer diálogos, tengo que poder traducir información, tengo que poder discutir sin tratar de imponer mi mirada. Son todas cosas que en realidad en la universidad no las aprendemos, o aprendemos una partecita, pero no es el foco de la enseñanza, y no importa la carrera que hayan estudiado. Es algo que no se da, se puede dar mejor o peor de acuerdo al clima que haya en la facultad o en el grupo de trabajo, pero no es algo que forme parte de los objetivos curriculares de las carreras. Entonces, de alguna manera, ahora está cambiando mucho, están discutiéndose un montón de maneras de entender la educación,
de abordar los espacios educativos, pero en general no están pensándose en estas habilidades que se dieron en llamar habilidades blandas, que es lo que en definitiva nos va a asegurar cierta manera de insertarnos en estos contextos transdisciplinares. La capacidad que tenemos de poder acomodarnos en esa diversidad de enfoques, de poder amoldarnos y conformar un equipo de trabajo con gente que no conocemos, que además también puede ir cambiando con el tiempo. No son equipos estables, de 10 personas somos siempre los mismos 10, nos recontra conocemos, trabajamos de memoria. Lo que sucede es que esos 10, mañana son 5, pasados son 38 y además van todos cambiando. Y con suerte te encontrás con gente de nuevo en otro proyecto, pero no es que trabajás formalmente siempre con las mismas personas. Vamos a ir a la segunda pregunta, que tiene que ver con, precisamente con entender, esperen que me pasé, ahí tenemos las respuestas anteriores, ahí les tendría que aparecer a ustedes. ¿Cuáles son para ustedes las habilidades o las capacidades clave para este mundo de Access que no tiene que ver con la disciplina de base? ¿Qué cosas creen ustedes que son importantes para trabajar en este campo y que no aprendieron en la universidad? Bien, leo un poquito las más chiquititas, solo para que las vean. Capacidad de adaptación, manejar la incertidumbre, metodologías, gestionar problemas, enfoques diversos, capacidad de observación, disciplina, interpretación, dar lugar a otra opinión, lectura de la actualidad, escuchar al usuario. Pajarito. Expresión oral, mente abierta, conectar conocimientos, manejo de la frustración, inteligencia emocional, profesionalismo, metodología de proyectos, adaptarse a cambios, tratar con clientes, trabajo interdisciplinar, habilidades soft, mejora continua, que me cambió, resolución técnica, equivocarse, capacidad analítica, proyección a futuro, aprendizaje rápido. Hay muchas cosas que tienen que ver con escuchar al otro. No importa quién es el otro, si el cliente, el usuario, el compañero, para construir esta idea de la empatía, para poder entender al otro. Y el entender al otro, decimos, la empatía es una herramienta fundamental para el diseño de servicios porque nos ayuda a diseñar lo que es correcto para el usuario, pero también la empatía en el equipo de trabajo. La empatía de entender por qué el otro está planteando lo que plantea. Y esa empatía es la que nos ayuda a colaborar. Pero es una empatía profesional, ya no es una empatía en términos de metodología hacia el usuario final, hacia la propuesta, digamos, del diseño. Y hay muchas cosas que están asociadas con eso, con la paciencia, con la escucha activa, la colaboración, el trabajo en equipo, el respeto. Son todas cosas que tienen que ver con la capacidad de entender al otro e integrarlo y integrarme al mismo tiempo en una manera de trabajo. Lo que es, para mí, súper interesante y que es el foco un poco, o el disparador de esta charla en particular, de cuando me senté a armar lo que quería contar, era que todo esto que acaban de ver ustedes, que acaban de decir ustedes, son todas cosas que aprendemos en la práctica, que son cosas que aprendemos cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a explorar el campo. No son cosas que leemos en un libro. Generar empatía no lo puedo aprender leyendo un libro. No lo puedo aprender mirando un video, una charla TED. No, lo tengo que aprender porque implica de mi conexión, de lo que sé con lo que sabe el otro y de la construcción de la relación entre las personas. Y de poner en juego lo que yo traigo, aceptar lo que trae el otro y tratar de hacer algo bueno con todo eso.
con las limitaciones y con los superpoderes, ¿no? Con todo eso tengo que poder sacar un resultado. Y entonces este es un poco el eje, lo que pensaba yo era el eje de la construcción de la carrera, cómo la elección de los proyectos, de los espacios de trabajo, de las actividades que elijo hacer después de haberme recibido, van alimentando esa trayectoria que yo pretendo construir. Mientras más conscientes seamos de eso, más provecho le vamos a poder sacar. Al principio parece que nuestras acciones están un poco desconectadas, ¿no? Que somos, bueno, yo hago, no sé, fui a un taller de arte porque fue mi amiga y tengo ganas de pasar tiempo con ella y, bueno, pero no tiene nada que ver con mi trabajo. Esas frases a mí me llaman muchísimo la atención. El no tiene nada que ver, todo tiene que ver, porque por algo lo hacemos. Si esa misma observación la hacemos cuando miramos a los usuarios y le preguntamos cosas que en principio parecerían que no tienen nada que ver con lo que tengo que desarrollar, ¿por qué no me la hago yo mismo? ¿Por qué no pienso qué me aportó todas esas pavadas que yo hice en mi vida por placer, o por obligación, o por mandato paterno, no sé? ¿Qué puedo sacar de esas cosas que hice? ¿Sí? Yo, un ejemplo que valoré mucho tiempo después, fue esto de, yo juego al vóley desde que tengo 11 años. Cero profesional, nunca me fue demasiado bien, lo máximo que llegué un ascenso a división de honor, algunos si hay un voleibolista, vamos. Eso es todo, pero descubrí que lo que me gusta es la dinámica del equipo. Lo que me gusta es estar con mis amigas jugando al vóley. No importa si gano o si pierdo, a mí no me importa, tengo amigas que te matan, te cortan las piernas. Pero a mí lo que me gusta es estar en ese momento, estar haciendo algo juntas y lograr un resultado, bueno o malo, y disfrutar ese momento. Y eso es lo que yo tomé de la práctica y que intento llevar al mundo del trabajo. ¿Cómo hago para construir esa dinámica de equipo en la que nos divertimos? También nos enojamos, también vemos errores de los otros, lamentamos los errores propios, tratamos de corregirnos, tratamos de cubrirnos en lo que no sabe hacer uno, lo que no sabe hacer el otro. ¿Cómo llevo eso a mi lógica de trabajo? ¿Cómo entiendo lo que el otro puede hacer y no para ver si yo puedo o no cubrir esa diferencia? Y esto en la práctica tiene que ver con esas elecciones que hacemos de actividades que no necesariamente parecen conectadas, pero están conectadas. En algún lugar muy lejano dentro de nuestra cabeza, todo se une, porque somos una persona, salvo que tengamos esquizofrenia, tenemos un modelo de pensamiento, ¿sí? Y ese modelo es el que nos hace hacer cosas y nos hace elegir cosas. Y eso mismo, si yo aplico ese autoconocimiento al mundo laboral, puedo descubrir otras herramientas para insertarme en ese contexto. Hablaba antes de cosas de que soy rara. Y estas cosas de las elecciones personales, de los lugares en donde me metí. Y quería contar algunas cosas, no son todas, ni son las más raras tampoco, pero cosas diversas que fui haciendo en mi vida profesional para que ustedes también reconozcan cosas que tienen una conexión bastante directa con la carrera, pero que en su momento me parecieron medio extrañas. ¿Por qué voy a hacer esto? Lo primero que hice fue hacer investigación académica, fui becaria de un proyecto de investigación en teoría del color, no sé por qué me metí en eso, pero fue muy interesante, a mí me sirvió un montón, estaba re contenta, quiero un montón, aprendí un montón de la gente con la que trabajé, es un tema que ahora no me interesa ni medio,
Pero eso es lo que nos pasa con las cosas. Nos enamoramos de las cosas y nos desenamoramos de las cosas. Y eso no es un fracaso. Eso no es un tema grave. Hay que tomar algunas de las cosas, hay que aprender de eso y seguir construyendo. Y es un camino que para otros puede no parecer tan lineal, tan derechito, pero en algún punto funciona. Uno de los primeros proyectos raros, para mí, fue el desarrollo de un instrumento de financiamiento para acciones de investigación y desarrollo de universidades que hicimos para el Ministerio de Ciencia. ¿Qué hace un diseñador industrial diseñando un instrumento de financiamiento? Una cosa que en los 7 años que yo estuve estudiando no se me hubiese ocurrido jamás. Y mis colegas me decían, ¿pero por qué estás trabajando en eso? No sé, porque me gusta, porque me parece interesante, porque me gusta la gente con la que estoy trabajando. Eso también es muy interesante. Elegir trabajar con gente, no importa en qué proyecto. Me cae bien esta persona, me parece interesante, me parece copada la manera que piensa. ¿Qué puedo hacer con él o con ella? No sé, tengo este proyecto, tengo que diseñar un instrumento. Dale, qué sé yo. No sé mucho de esto, pero está bueno, no sé. Aprendamos. Bueno, lo mismo, una evaluación de instrumentos de apoyo a empresas de base tecnológica, que también tenía el ministerio. Bueno, ya sabía un poquito, ya, ojo, que tenía un proyecto de ese tema. Pero yo de evaluación tampoco entiendo mucho. Un plan estratégico para un clúster de empresas. Bueno, acá sí, las empresas eran de diseño, pero era lo único que sabía. ¿Cómo se arma un plan estratégico para un clúster? Yo no tengo idea. Pero bueno, si vos confías en mí y vos sabés, yo no te estoy vendiendo una cosa que no es, no te estoy diciendo yo soy experto y que esta te la saco redonda como quieras de una, sino que vos tenés que estar dispuesto a aprender conmigo. Esa es otra de las claves, que el otro sepa lo que sabés y lo que no sabés. Y es el arriesgarse junto. El campo transdisciplinar tiene mucho de eso, del apoyarse conjuntamente para abordar un tema que ninguno sabe demasiado, que ninguno tiene toda la experiencia para poder abordarlo. Bueno, y algunos otros proyectos, no importa. Y en todos estos casos, no es que yo disocié mi cabeza de diseñadora industrial de la cabeza de lo que estaba haciendo en este momento. Yo seguía siendo diseñadora y usaba el diseño como un marco conceptual. Ya no era un marco instrumental, yo no estaba diseñando, no sé, la máquina que iba a hacer que te entregue el ticket. No estaba diseñando nada tangible. Estaba diseñando un concepto, una idea, un programa, y eso también es diseñar. Porque en el fondo diseñar es proyectar soluciones a futuro. Esta es la definición más corta del diseño. Proyectar soluciones a futuro. ¿Qué son soluciones? ¿Qué es futuro? No sé, depende del proyecto. ¿Solución a qué? Bueno, a un problema. ¿Cuál es el problema? Y el problema cambia. Los problemas no son siempre los mismos. Y este diseño como marco conceptual hoy está muy instalado. Hoy hay mucho para leer sobre esto, ¿o no? Levante la mano quien leyó algo sobre el diseño como marco conceptual. Bien. Cuando yo me recibí no había nada de esto. Yo me recibí en 2003. Me atrevería a decir que casi no había internet. Miren lo que les digo. Yo internet tuve en tercer año de la carrera. No había mucho sobre esto. Y fue un poco aprender a los golpes. Entonces, por eso estamos acelerando también. Porque ahora hay mucha más información, porque ahora hay comunidades que hablan de esto, porque ya no soy una loca que está tratando de traducir una cosa que no se entiende muy bien en lo que va a hacer de trabajo. Me siento un poquito menos outsider ahora.
13 años después de recibirme. Vamos a ir a la última pregunta, el último ejercicio. Esperen que no veo. Apreté mal. Ahí. Muy bien. Ahí va. En el que van a tener que ubicar muy alegremente estas 7 cosas que yo planteé en función de cuánto influye cada una en la formación de habilidades técnicas y en la formación de habilidades blandas asociadas con el campo de trabajo. A medida que vayan contestando, los puntitos se supone que se van a ir moviendo, pero la idea era que tratemos de entender que estas capacidades profesionales no están autocontenidas en una única forma de aprender o en una única forma de relacionarnos. Es más difícil este, ¿no? Ahí va, el primer valiente. Voy a tomar agua de paso. Traten de ser sinceros. Se nos van apiñando en el medio. Lo que vemos acá es la dispersión de las respuestas. Es decir, los que contestaron, no contestaron, están todas medio en el mismo lugar, pero porque uno contestó muy bajo y el otro muy alto. Y ahora lo que quiero mostrarles es, o lo que quiero ver en realidad, no lo que quiero mostrarles, es si todas tienen el mismo nivel de dispersión. La 1, fíjense que tiene bastante. Una tendencia como en la diagonal esta, ¿no? ¿Lo ven? Hay un poquito hacia arriba, pero... La 1 es formación académica. La 2 es formación complementaria. Fíjense que se va más para el lado de del equilibrio entre las blandas y las técnicas. La 3 es experiencia en proyectos. Foco en blandas, ¿no? Poquito técnico, mucho blanda. La 4, ahí va. Interacción con pares. Hay alguno contestó que no sabe o lo descartó, ¿no? Él hizo skip en la respuesta. La 5, mentoreo, de vuelta, muy parecido a la 4, algunas cosas más técnicas. La 6, exploración personal. Esta es la más variada, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo leer sobre cosas técnicas o leer sobre psicología o leer sobre neurociencias, cosas que me interesan y que por ahí no tienen una conexión demasiado. Y la 7, participación en eventos, de vuelta, muchas blandas. La más técnica, fíjense, la 1 y la 2. ¿Sí o no? Interesante, porque de alguna manera todo esto es lo que yo necesito, puede que haya más cosas, pero todo esto necesito en la carrera profesional. Con los 6 años de la universidad no me alcanza, ¿no? No es suficiente. Bien, vamos al final. Esperemos. Sí. Bien. Un poco como la línea de los chicos, me animé, digo, no sé quién soy para hacer sugerencias, pero bueno, me parece que estas charlas tienen que terminar un poco en eso. Y digo, bueno, ¿qué cosas, qué tips o qué highlights podría hacer de aprendizaje de lo que me pasó a mí y de lo que vi en algunos colegas que por ahí pueden ser útiles para ustedes? El primero tiene mucho que ver con lo que dijeron los chicos, de que sean críticos y que sean sinceros con ustedes mismos e identifiquen qué es lo que pueden aportar a esa transdisciplina, ¿no? Y cómo se complementan con los demás. Esta idea del equipo, más de la lógica deportiva,
yo sé hacer bien esto, y el otro sabe hacer bien lo otro, y lo importante es que trabajemos juntos para que el resultado suceda. Y para hacer eso también tenemos que entrenar, para hacer eso también tenemos que prepararnos, y tenemos que conocernos, y tenemos que interactuar, y tenemos que probar cosas nuevas, y tenemos que pasar cosas malas. El segundo, que no le tengan miedo a los temas o a los problemas nuevos. Cuando aparece un proyecto, tómenlo como un desafío, tómenlo como algo de lo que van a aprender. No como, ay, yo de esto no sé. Pero también ténganle respeto y trabajen profesionalmente haciendo explícito eso que no saben. A mí me daba mucho miedo decir que no sabía al principio. Pero cuando empecé a decir, yo de esto no sé mucho, pero si a vos te interesa, podemos intentarlo, me encontré con muchísimas más respuestas de, bueno, dale, hagámoslo, que de, no, entonces llamo a otro. ¿Sí? Tenemos como ese miedo de que nos ofrecen algo y tenemos que decir que sí, y tenemos que ser profesionales, y tenemos que, no, yo me tengo que no te preocupes, que esto lo voy a resolver, y me doy vuelta y empiezo a googlear qué cuerno significa eso que me acaba de decir. Bueno, no sé, yo de esto no entiendo de esto, pero si vos te parece, podemos intentarlo. Es algo que funciona, a mí me funcionó, aprendí un montón, generó mucha confianza con las otras personas, porque en el fondo es la honestidad. Bueno, yo sé hasta acá y puedo aportar esto. Si vos me ayudás, capaz que sacamos una cosa más grande. Busquen, fíjense lo que pusieron antes, busquen y brinden apoyo a los pares. Las redes de pares son súper importantes. Y es algo muy difícil de conseguir. No es fácil hablar con un par, porque el par es competencia a veces. Y en la universidad nos enseñan que hay que competir, no que hay que colaborar. Y en estas redes, muchas veces aprendes del otro, más de lo que aprendes de tu jefe o de un profesor o de un experto al que fuiste a escuchar una charla. Haciendo se aprende mucho más que simplemente recibiendo información. Y finalmente, permítanse explorar temas y campos que no les parezcan cercanos. Si a ustedes les interesa un tema, lean, miren un video, escuchen un podcast, hagan algo con ese tema, no lo dejen en la curiosidad y en, me interesaría, me gustaría. Tómenlo, porque eso de alguna manera se puede transformar en algo útil para el proyecto, aunque no parezca. Esta idea de buscar la redundancia, de buscar cargarme de información. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos monotemáticos. Solo sabemos hacer las 5 cosas que aprendimos y que nos dedicamos a estudiar. Y corta el diálogo con las otras personas. ¿Sí? No, nadie dice que sean expertos, ni que seamos argentinos, sábelo todo, opínalo todo, sino simplemente dedíquenle tiempo a alimentar la curiosidad. Ustedes marcaron en la frase anterior que uno de los elementos clave era la curiosidad. Permítanse la curiosidad, alimenten la curiosidad, buscando información. Y finalmente, conéctense con otras personas, con otras industrias, con otros saberes, con otras lecturas, con otras lógicas de pensamiento. Inviten a otros a participar, traten de sumarlos, traten de traerlos a los que gente que me parece interesante, alumnos, estudiantes, docentes, colegas, amigos, compañeros de trabajo. Intégrenlos, explíquenles las reglas de juego, la manera de trabajar, la lógica, compartan ese conocimiento. En particular el campo creció exponencialmente por la capacidad de compartir contenidos, experiencias y saberes que obviamente nos facilita Internet y las redes sociales,
pero eso es clave para que se logre la estabilización de ese nuevo entorno de trabajo. Y eso nos alimenta a nosotros también. Este camino de la transdisciplina, nuestra trayectoria profesional está conectada con la trayectoria de los campos en los que trabajamos. Entonces, si logramos alimentar el campo, vamos a también poder impulsar nuestra propia trayectoria profesional. Y finalmente, disfruten de los proyectos, disfruten de lo que hacen, y si no disfrutan, hagan otra cosa. Cambien de tema, si se aburren, cambien de tema. No tengan miedo de cambiar, los cambios suelen ser muy buenos. Muchas gracias.